Hay una verdad que tenemos que entender. No todo el mundo tiene manos de jardinero. En inglés se conoce como tener un green thumb, un pulgar verde. Quizás podemos contar historias horribles de plantas que acabaron muertas por manos suyas, ¿verdad? Esa planta nueva que le compraron para el Día de las Madres y usted la puso allí en la cocina y 2 días después si tarda 2 días para Carla, quizás mediodía y ya la planta está muerta, ¿verdad? Pero mi abuela tenía una mano de jardinero. Ella le encantaban las flores. Me acuerdo del patio de su casa. Ella tenía todo tipo de flores. Ella pasaba mucho tiempo podándolas, echándole agua todos los días. Cuidaba de ellas y me acuerdo, ¿verdad?, que ella siempre tenía su jardín muy lindo y muy preparado con sus flores. Hay un dicho que dice: el destino de muchas flores es triste. Por ejemplo, quiero que veamos aquí en la pantalla. ¿Cuántos conocen esta flor? Es lo que se conoce como un giraflor, ¿verdad? Un girasol. Esto es lo que conocemos como el girasol común. Hay diferentes tipos, pero este es el girasol común. Y hay algo con respecto al girasol. Es una planta o es una flor anual. ¿Qué es una flor anual? Es una flor que cumple su ciclo de vida en un año. Y después de ese ciclo, ¿qué es lo que hace? Se muere. El próximo año, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que plantar nuevos girasoles. O si usted quiere poner girasoles en su patio, va a tener que ponerlos todos los años. Pero también hay otro tipo de plantas que se conocen como la flor perenne. La palabra perenne significa a través de los años. Estas son flores que viven más de 2 años. No son anuales, por eso viven más de 2 años. Y hay algo interesante de este tipo de flor. Invierten mayoría de su energía en crecer fuertes raíces, más que en crecer flores. ¿Por qué? Porque tienen que estar seguros de que puedan sobrevivir el invierno, para que el próximo año, en su época y en su tiempo, puedan nuevamente dar sus flores. El pastor Billy Graham una vez dijo: ser un cristiano es algo más que una conversión instantánea. Es un proceso diario, dice él, por el cual usted crece para ser más y más como Cristo. Un proceso a través de los años, perenne. Un proceso continuo, un proceso que tú y yo vemos no termina hasta el momento que estemos en gloria cara a cara con Él. Un proceso en el cual debe haber un deseo y una determinación en nuestras vidas de vernos más y más como Cristo Jesús. Hoy yo no vine a hablarte de 2 tipos de flores. Hoy precisamente vengo a hablarte de 2 tipos de cristianos. Y con eso quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a estar viendo el libro de Corintios, vamos a estar viendo el libro Colosenses. Pero 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, quiero dar un poquito del versículo 14 y entonces entramos en la descripción que nos da Pablo de 2 tipos de cristianos. El 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo está escribiéndole a ellos y le está diciendo, dando una descripción de lo que es el hombre natural.
El hombre natural es el hombre incrédulo, el hombre que no cree, no percibe la verdad, no acepta la verdad. La verdad para este hombre es locura. No es algo que es lógico para él y nunca va a poder o no puede entenderlo. Comencé con esto porque quizás aquí hoy, o quizás viéndonos a través de Facebook, o quizás más adelante viendo esta enseñanza, quizás tu estado presente es este. Y si esa es tu situación presente y tu situación eterna, está muy grave. Esa es la realidad. El pastor Oswald Chambers una vez dijo, pecado no es hacer mal. Pecado es, si no es ¿qué? Estar mal. Deliberada y enfática independencia de Dios. El pecado te separa de Dios. El pecado te hace enemigo de Dios, así la palabra lo enseña. Y el pecado nos enseña la palabra que es ¿qué? Es muerte. No hay nada que tú puedas hacer independientemente para salvarte. Tú mismo no puedes salvarte. El único que puede salvarte es Cristo Jesús. Piénsalo bien si este es tu estado. Si eres un hombre natural en el cual la verdad es locura, en el cual la verdad no es lógica para ti, es absurdo para ti, es muy importante que pongas atención y es muy importante que consideres la verdad que Cristo presenta a tu vida, porque esto tiene implicaciones eternas para ti. Pero con eso quiero continuar ahora en el versículo 15. Y aquí vamos a ver lo que Pablo habla o enseña a la iglesia en Corintio. Dos tipos de cristianos. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 15. En cambio, el espiritual, ¿qué es lo que hace? Juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Pablo está hablando del hombre espiritual. Pablo está hablando de la persona que es maduro espiritualmente. En el versículo 16 él dice, tiene la mente de Cristo. Este es el que es espiritual, tiene la mente de Cristo. El versículo 15 él añade, juzga todas las cosas. En otras palabras, él examina y aplica lo que revela el Espíritu a su vida. Este es el tipo de persona que es receptivo a la voz del Espíritu Santo, como estuvimos viendo la semana pasada. Esta persona anda con Cristo. Esta persona está arraigada en Cristo. Esta persona está sobreedificada en Cristo. Este tipo de persona, su proceso diario es verse más y más como Cristo Jesús. Está determinado, ese es su deseo. ¿Es esto una descripción de quién tú eres? Continúa la próxima parte, capítulo 3, que es el próximo, versículos 1 al 3. Pablo dice, de manera que yo, hermanos. Y la palabra hermanos es muy importante aquí porque no está hablando a ningún otro, sino a creyentes. Dice hermanos, está hablando con otros, con cristianos. No pude hablaros como a espirituales. Espirituales significa como ¿qué? Como maduros. Sino como a carnales. Y da la definición de lo que es carnales en este contexto. Dice él que carnales, ¿como qué? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Él nos da ahora un segundo tipo de cristiano, y este es el cristiano que es ¿qué? Que es carnal. Es el cristiano que es controlado por sus impulsos carnales. Es el cristiano que es controlado por la capacidad pecaminosa que hay en él. Y Pablo específicamente llama a este tipo de cristiano ¿qué? Un cristiano inmaduro.
Un cristiano que hay que darle leche. Un cristiano que no puede tomar vianda. Uno que todavía le falta crecer. Este tipo de persona muestra más la influencia de la carne en su vida que la influencia del espíritu en su vida. Pastor A.W. Tozer una vez dijo que el deseo no santificado detiene el crecimiento de la vida cristiana. ¿Es esto una descripción de quién tú eres? ¿Cuál de estos dos eres tú? En realidad quiero ir más allá. ¿Es el cristiano carnal una descripción tuya? Y la próxima pregunta que quiero hacerte es, ¿cuánto tiempo llevas así? Porque es la pregunta yo creo que debemos considerar. ¿Estás tú estancado todavía siendo un cristiano carnal? Porque el versículo 3 dijo él, porque aún sois carnales, y hay muchos que todavía son carnales, influenciados por la carne más que influenciados por el espíritu. Y estar estancado allí no es saludable. Usted se puede imaginar que yo todavía tome fórmula de cuando tomaba yo cuando era niño. Quizás sería un poquito más delgado, pero no sería saludable para mi vida. Y es imposible, hermano, que continuemos año tras año, tras año, tras año, todavía estancados tomando leche, siendo inmaduros, siendo influenciados y controlados por nuestros impulsos carnales. Mire este punto que tengo: crecimiento es evidencia de vida. Y eso es algo muy importante que tenemos que considerar. Crecimiento es evidencia de vida. El pastor George MacDonald una vez dijo, por tanto, todo crecimiento que no es hacia Dios es crecimiento hacia el deterioro. Imagínese eso. Si no estamos yendo en esta dirección, lo más definitivamente estamos yendo en la dirección opuesta. Hay algo que me gusta, ¿verdad? Una vez leí, el pastor D.L. Moody una vez enseñó cómo poder saber la diferencia o cómo demostrar que hay un palo que está torcido. Y él decía, el palo torcido no podemos demostrarlo discutiendo acerca del palo, ni tampoco podemos, como dice él, denunciarlo para que otros puedan ver. Moody enseñaba que la única manera que podemos demostrar que un palo está torcido es simplemente poner un palo recto al lado de él. Y es exactamente lo que yo quiero hacer en el día de hoy. Y para esto yo quiero que vayamos en el libro de Colosenses, porque yo creo que es exactamente lo que Pablo está haciendo con la iglesia de Corintios y lo va a hacer con la iglesia en Colosas, y creo que lo está haciendo aquí en Emmanuel en este día. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17. Nuevamente, si usted tiene la aplicación de Bible App, está todo el bosquejo, está allí en la sección de eventos. Colosenses 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. En otras palabras, él dice, si ustedes son nuevas criaturas, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La evidencia de que yo he nacido de nuevo, la evidencia de que tú has nacido de nuevo, es que tú buscas lo de arriba. Ahí comienza el análisis. Vamos a ver el palo torcido y el palo recto. Versículo 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y cuando él dice tierra, está hablando de lo temporario. Es el contexto que está hablando él. Poner la mira. Y cuando yo pienso en esta frase, pienso él diciéndome a mí, diciéndole a nosotros, concéntrate. Enfócate. Hay una habilidad increíble que tienen los peloteros, especialmente peloteros en las grandes ligas, que tienen un enfoque y una concentración en esa pelota. Pero cuando esa pelota sale de la mano del que pichea, esa muchas veces puede venir en esa corta distancia a más de 100 millas por hora.
pero tienen una concentración y una habilidad de poder enfocarse en esa pelota que viene a 100 millas de la hora para poder darle a esa pelota. Y es lo que yo creo que el Señor está hablando a nosotros. Si deseamos ser cristianos espirituales maduros, tenemos que concentrarnos en Él y tenemos que enfocarnos en Él. Pon atención. Donde esté tu mirada, allí estará tu destino. Donde tú enfocas tu mirada, allí va a ser el destino. Es imposible yo montarme en el carro de en mi casa y decir, voy para la iglesia, pero voy siempre mirando hacia atrás, guiando hacia adelante. Creo que ni puedo salir del driveway sin probablemente darle a algo. Y yo creo que muchos de nosotros estamos caminando así también en nuestro caminar. Estamos tan enfocados y tan concentrados en todo lo que el mundo nos está ofreciendo y en realidad no estamos enfocados y concentrados en lo que deseamos que sea nuestro destino. Si tu mirada está en lo de la tierra, tu destino será la muerte. Y si tu mirada está en las cosas de arriba, como dice Pablo, tu destino será vida eterna. Es tan simple como eso, hermanos. El evangelio es simple. No hay necesidad de hacerlo más complicado. Versículo 3, porque habéis muerto. Una verdad increíble que tenemos que entender. Y vuestra vida, vuestra nueva vida, en lo que está diciendo él, está escondida con Cristo en Dios. Mostrando que Cristo es el único acceso a Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué promesa tan linda! Este versículo es un versículo de promesa. Es claro lo que dice Él. Que cuando Él se manifieste, si Él es nuestra nueva vida, allí donde está Él, también nosotros nos vamos a manifestar. Lo que veo aquí es muertos al mundo y vivos en Cristo. Va a resultar en vida eterna con Él. Voy a explicarle de nuevo. Muertos para el mundo y muertos para el pecado, muertos para nuestra carne, vivos en Cristo, el resultado será vida eterna con Él. Ahora Pablo, en los próximos versículos, va a dar una descripción exacta de lo que es un palo torcido, como hablé anteriormente, que enseñaba el pastor Dion Moody. Nos va a dar una enseñanza increíble sobre lo que vamos a hacer ahora. Vamos a sacar un palo torcido y lo vamos a poner encima o en el centro de la mesa. Versículo 5. Hacer morir. No es una sugerencia, sino es un statement. Es un mandato. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. That's it. La predicación se acabó. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Ponga atención a cada una de estas palabras que va a dar él. ¿Qué debemos poner a morir en nuestra vida? La fornicación. No tengo que explicar lo que es fornicación, usted sabe. Tenemos que poner a morir en nuestra vida la impureza, la contaminación. Tenemos que poner en muerte en nuestras vidas las pasiones desordenadas, los malos deseos. Y añadir avaricia, que es codiciar. Y después añade otra frase diciendo que esa avaricia es idolatría. La razón por la cual la avaricia es idolatría es porque simplemente lo que yo estoy viviendo es para satisfacer mis deseos personales y mis deseos siempre van primero. ¿Es esto una descripción de quién tú eres? Y después añade el versículo 6, las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Si nos vemos como los hijos de desobediencia, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchos nos vemos como hijos de desobediencia, muchos actuamos como hijos de desobediencia. Y el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis
en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Haced morir. Haced morir. Elimina. Otras palabras. It's time to eliminate. Es tiempo de eliminar lo terrenal en nuestras vidas, en nosotros. Y el versículo 7, él añade y él dice, anduvisteis en otro tiempo. Me deja saber que esto debió haberse quedado atrás. Pero ¿por cuánto tiempo continuaremos nosotros viviendo así? ¿Cuánto tiempo continuaremos viviendo mezclado lo terrenal con lo espiritual? ¿Cuánto tiempo continuaremos siendo palos torcidos cristianos carnales? ¿Cuánto tiempo? Versículo 8. Pero ahora dejad. Y el contexto original que usa él es no solamente echarlo hacia un lado, sino dejar, él está diciendo completamente. También vosotros todas estas cosas. No solamente habló de fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, pero ahora va a añadir más a esta lista y comienza con la palabra ira. Oh, man. Enojo, malicia, blasfemia, que en realidad es calumniar, lo que está hablando él es hablar falsedad de otras personas, no acerca de Dios, sino de otras personas. Palabras deshonestas. Cuando dice palabras deshonestas, está hablando de palabras abusivas, palabras obscenas, palabras vulgares que salen de nuestra boca. Después dice él, ¿no qué? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus malas prácticas, está diciendo él. Y entonces dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Aquí está el proceso continuo hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Es Cristo el todo en tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Andas tú en Él? ¿Estás tú arraigado en Él? ¿Estás tú sobreedificado en Él? Quiero nuevamente pasar esa lista, porque es importante que nos veamos en la palabra. Porque yo sé que hay alguien aquí entre nosotros que está batallando con la fornicación. Hay alguien entre nosotros que está batallando con la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Hay alguien entre nosotros que está teniendo problemas con ira, con enojo, con blasfemia y con malicia, con palabras deshonestas. Hay alguien entre nosotros que está batallando con la mentira. Por eso Dios está hablando a tu vida hoy. Porque ya es tiempo de dejar la leche. Ya es tiempo de dejar de ser cristianos anuales y comenzar a ser cristianos maduros. Comenzar a ser cristianos espirituales. Ese es el palo torcido en la mesa. ¿Ese eres tú? Porque ahora vamos a sacar el palo derecho, el palo recto. Y lo vamos a poner uno al lado del otro para que podamos ver con nuestros propios ojos qué es la diferencia entre el uno y el otro. Y es lo que va a hacer en el versículo 12 en adelante Pablo. Vestíos. El principio era ¿qué? Hacer morir. Pero ahora él dice que vestíos. Quítate lo viejo, ponte lo nuevo. Es lo que está diciendo él claramente. Quítate lo viejo, ponte lo nuevo. Pues como escogidos de Dios. ¿Eres tú un escogido de Dios? ¿Qué es un escogido de Dios? Uno que es santo, como dice él ahí, apartado. Y también es amado. Y cuando él dice amado en la porción esta, le está dando énfasis a ellos, amados por Dios. No hay mejor amor que tú y yo podamos recibir.
No hay amor que el mundo nos ofrezca que se iguale al amor de Dios por nosotros. So entiende esto. Él le dice a él, el palo recto entiende esto. El palo recto entiende que ha sido escogido por Dios, que debe ser santo y apartado, y entiende que es amado por Dios. Ahora, vestidos de esto. Y va a dar ahora la lista. Número 1, ¿de qué? De extrañable misericordia. ¿Cuántos de nosotros a través de la semana mostramos misericordia hacia otros? Que nos vistamos de benignidad. Benignidad es ser bueno, es ser apacible, es tratar a otros bien. Que nos vistamos de humildad delante de Dios y delante de otros. Que nos vistamos de mansedumbre, es ser gentil. Y nos vistamos de ¿qué? De paciencia. Este es el palo recto. ¿Cuál de los dos nos vemos? Mira el 13. Soportándoos. Ahí ya. No, esto no es para mí. Soportándoos unos a otros. No dice soportándoos lo que tú amas y lo que son tus mejores amiguitos. Dice soportándoos los unos a los otros. Y en realidad lo que está hablando él, el contexto. Mire lo que él está escribiendo esta carta a quién, a una iglesia. En realidad lo que está diciéndonos el Señor a nosotros en esta mañana, es tiempo que nos soportemos los unos a los otros aquí en este lugar. Es lo que dice la palabra. Y añade él todavía más. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. And I love this. La última parte del 13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es el palo recto. Este es el palo, esta es la persona madura. Este es el cristiano espiritual. Es uno que soporta, es uno que perdona. Y no es un perdón de, ok, I'm sorry, that's okay. No, este es un perdón como el perdón de Cristo. Un perdón que está dispuesto a sacrificarlo todo, aunque sepa que el otro está mal. Yo con todo y eso, yo amo y yo perdono, yo soporto. That's what it says here. 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor. El amor que está hablando aquí es el amor ágape. Es un amor que no espera nada para atrás. Que es el vínculo perfecto. ¿Sabe lo que es un vínculo perfecto? Es una unión perfecta. Es como esa pega perfecta que no la puede, es como Gorilla Glue, right? I don't know if that's, pero, o Crazy Glue, right? O ¿cómo es? Pega loca. Alguien me dijo que se dice así. Cola loca. All right. El amor es el vínculo perfecto, es la perfecta unión. Porque no busca lo suyo, sino que busca lo mejor para el otro. El cristiano espiritual, el cristiano maduro siempre busca el beneficio del otro. Porque lo hemos aprendido de nuestro maestro. Porque él buscó lo mejor para nosotros. 15. Y la paz de Dios. La paz de Dios es la certeza de que caminamos con Dios. Es allí el único lugar donde el hombre encuentra la verdadera paz. Sabiendo de que está caminando con Dios. Y dice, mire, dice él, que esta paz gobierne en vuestros corazones. Que la paz que buscamos nosotros solamente la podamos hallar en Dios y dejemos de buscarla en otros lugares. Que esta paz gobierne vuestros corazones, que controle nuestros corazones, está diciendo él. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y dice él, y sed agradecidos. Ser agradecidos al Señor siempre. Con nuestras vidas y con nuestras acciones. 16. Y la palabra de Cristo muere.
sea formada en nuestros corazones. Lo que hablamos la semana pasada, hermanos. Y no solamente more en nosotros, sino que more ¿en qué? En abundancia. Hermano, un estudio bíblico a la semana no es la palabra de Dios morar en tu corazón en abundancia. Un domingo escuchar una enseñanza de 30 a 40 minutos no es la palabra de Dios morando en tu corazón en abundancia. Eso solamente sucede cuando tú en tu casa dedicas tiempo a la palabra del Señor. Cuando tú en tu casa dedicas tiempo en oración. Cuando tú en tu tiempo a solas con el Señor meditas en la palabra. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hay algo interesante aquí. Si la palabra de Cristo no mora en nosotros en abundancia, yo no puedo exhortar y yo no puedo enseñar. La segunda parte no se aplica a mi vida a menos que la primera se aplique. La palabra de Cristo tiene que morar en mi vida en abundancia. ¿Sabe por qué debe ser en abundancia? Para que haya para otros. Y entonces yo con amor, con perdón, soportando, puedo exhortar, puedo enseñar. Y después también dice él, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es interesante que eso está al final de toda la lista que está dando él. Es importante porque está en la lista. Es parte de nuestra adoración y nuestro agradecimiento. Pero yo creo que no podemos llegar a este momento de adoración, a este momento donde podemos nosotros cantar y podemos dar gracias al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales si no somos espirituales. Versículo 17. Y un versículo que es sacado de contexto por muchas personas. Y todo lo que dice él, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Él no está diciendo aquí que cuando usted vaya a buscar parqueo, usted busque parqueo en el nombre de Jesucristo. No es lo que está diciendo él aquí. Estamos específicamente hablando de un cristiano carnal y un cristiano espiritual. La única manera que vamos a poder llegar a ser cristianos espirituales, palos rectos, es si vivimos nuestra vida bajo la voluntad de Él, conforme a la voluntad de Él. Si somos obedientes y creemos. Eso es lo que está hablando Él aquí. Que todos los días yo le pida al Señor, Señor, déjame vivir una vida conforme a tu voluntad. Déjame vivir una vida en la cual día a día yo me parezca más y más a ti, Señor. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Yo estoy determinado, eso es lo que yo anhelo. Que sean mis palabras y sean mis hechos. Que tu voluntad se haga una realidad en esta vida. Porque esta vida sin ti vale nada. Y entonces podemos dar gracias a Dios, Padre, por medio de Él. De lo que Él ha hecho en nosotros. Increíble lista. La pregunta es, ¿cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Un cristiano carnal? ¿Un cristiano controlado por su capacidad pecaminosa? ¿Un cristiano que muestra más la influencia de la carne que la influencia del espíritu? Un cristiano que todavía está vestido con trapos viejos. ¿Sabe? La Biblia enseña de que no se podían poner, la ley enseñaba, no se podían poner dos trapos de diferentes, uno viejo y uno nuevo. Se podían coser, juntos, porque lo que pasaba es que el nuevo, que es lo que comenzaba a hacer, a rasgar el viejo y se echaba a dañar la ropa entera. Muchos de nosotros estamos viviendo así, hermanos. Queremos mezclar lo viejo con lo nuevo.
y por eso eres un bebé. Y por eso lo único que puedes digerir es leche. Pero es tiempo de crecer. Es tiempo de comenzar a dar pasos. Es tiempo de que hagamos morir la terrenal en nuestras vidas. ¿Por cuánto, hermanos, continuaremos viviendo así? ¿Por cuánto continuaremos viviendo vidas cristianas carnales? O quizás es que te gusta vivir así. Y si te gusta vivir así hay un gran problema, porque estás complacido con eso. El pastor Tozer una vez dijo, complacencia es fácil y es un enemigo mortal del crecimiento espiritual. Y esa es la realidad, hermanos. ¿Cuánto tiempo vas a continuar viviendo complacido en el estado en el cual tú estás? ¿Cuánto tiempo vas a continuar viviendo satisfecho con ser inmaduro? Ese es el reto hoy. Esa es la palabra para tu vida hoy. ¿Cuánto tiempo? Quizás llevas 5 años en el evangelio. Llevas 5 años de ese momento que hiciste profesión de fe y que entregaste tu corazón a Cristo. Dijiste, yo quiero seguir a Cristo. Pero todavía continúas viviendo en lo que era antes. Es tiempo de cambiar. O eres un cristiano maduro, un cristiano espiritual, el palo recto, el cual su proceso diario es verse más y más como Cristo. Sinceramente, ¿ese es tu deseo? Let's be real. ¿Verdaderamente ese es tu deseo? ¿Ser como Cristo? Entonces, ¿por qué tus acciones no lo muestran? ¿Estamos viviendo receptivos a la voz del Espíritu diariamente, no solamente los domingos, diariamente? ¿Estamos andando en Él? ¿Estamos arraigados en Cristo? ¿Estamos sobreedificados en Cristo? ¿Está nuestra mirada puesta arriba? ¿O está puesta nuestra mirada en la tierra? Son preguntas sinceras que debemos hacernos hoy. Ya para terminar, quiero solamente leerle una porción bíblica. Y usted lo asimile, lo reciba. Durante la semana medite en ella, medite en todo lo que hablamos hoy. Pero creo que esto es perfecto para poder cerrar esto. No voy a añadir más nada, lo voy a leer y voy a orar. Romanos 8, 6 al 9. Ponga mucha atención. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Lo voy a leer de nuevo. Ocuparse de la carne es muerte. Creo que tengo que decirlo de nuevo. Ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. I don't understand. No entiendo cuán más simple y más claro debe ponerlo la palabra. Si me ocupo de la carne, voy a morir. Si me ocupo del Espíritu, vida y paz. The option is simple. La opción es fácil. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Son enemistad contra Dios. Si tú quieres ser enemigo de Dios, just keep living in the flesh. Sigue viviendo en la carne. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los últimos 2 versículos. Si algo se lleva a usted en este día, sean estos últimos 2 versículos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú vives según la carne, tu vida nunca va a agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. El espiritual no vive según la carne.
porque ha puesto a muerte los deseos de la carne, sino según el Espíritu. Y aquí está esto. Esto es lo interesante aquí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, a menos que verdaderamente el Espíritu no muere en tu vida. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.